En esta ocasión hablaremos sobre el evangelismo. Y quiero decir que el otro día caminé por una esquina donde hacía 2 semanas que no había pasado. Y me encontré con una sorpresa. En ese mismo lugar donde antes había habido un sitio eriazo, donde no había ninguna edificación, había un edificio grande, bonito, terminado, precioso. Me sorprendí. Aquí mismo, cerca de la iglesia, por la orilla del freeway, había un lugar donde no había pasado por aproximadamente, creo que 1 mes. Y también me sorprendí, porque al pasar por allí me encontré con que había un hotel que antes no estaba. Vivimos en una sociedad que hace cosas grandes y que las hace rápido. Podríamos decir que vivimos en la cultura del microondas, ¿verdad? Todo se hace rápido y todo sale calientito. Casi en lo que demoramos en pestañear ya tenemos un edificio. La rapidez es quizás una de las marcas de la sociedad moderna. Y hoy quiero hablar, sí, de una de las marcas de la iglesia, que debiera ser, de una iglesia sana, que debiera ser el evangelismo. Vivimos en un mundo que se mueve y que cambia tan rápido y que logra cosas asombrosas gracias a la tecnología y a los nuevos métodos que se están usando. Y esto no solo sucede a veces en el mundo material, sino que hace no mucho tiempo, recuerdo también, manejaba yo por el 59, pues allí cerca de la calle Kirby, un poquito más allá. Ustedes recuerdan, había un estadio. Era un estadio de básquetbol, de los Rockets, creo. Allí jugaban los Rockets, era un estadio donde se jugaba básquetbol profesional, un lugar con mucho espacio para miles de personas. Bueno, lo que me sorprendió es que hace no mucho tiempo atrás también, una vez paso por la orilla del freeway y en vez de encontrarme con el estadio, me encontré con una mega iglesia. Una iglesia que tiene también miles de miembros. Y me recuerdo también haber pasado alguna vez por la orilla del freeway 225 y haber visto una bodega que había allí, donde se reunía un grupo de hermanos, la habían transformado en un templo y bueno, era hermoso el lugar, aunque era pequeñito. De pronto pasé de nuevo y ya el templo no estaba, era de nuevo una bodega. Pasó un poco de tiempo y descubrí por qué. Los hermanos que se reunían en ese lugar ahora eran dueños de un templo gigantesco que hay por allá en Pasadena, donde tienen también una academia muy grande, donde hay un gimnasio muy grande y donde los pastores de esta iglesia también han construido un verdadero imperio de radiocomunicaciones, ¿verdad? Una verdadera milagro, podríamos decir, de lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Claro, eso es producto de, ¿no es cierto?, la mercadotecnia, las nuevas tecnologías y los nuevos métodos que parecen funcionar también en la iglesia. Y al comenzar esta serie sobre la iglesia sana, quiero hacerlo con una pregunta. ¿Qué es el evangelismo? Y comenzaremos leyendo Marcos, capítulo 4, versos 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios.
Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso es evangelismo. Evangelismo es un hermano sencillo, una hermana sencilla, un hombre, una mujer, un campesino, un labrador, un sembrador de la tierra, un hombre que va por la tierra tirando semillas. Y que después de tirar la semilla, se acuesta a dormir. Sí, eso es lo que dice el texto. Tira la semilla y después se duerme. Lo que pase con la semilla no es cosa de él. Él no la tiene que hacer crecer. El crecimiento de la planta no depende de él. Lo que pase con la semilla no es cosa de él. Él no tiene que hacer crecer la planta. Las fuerzas o las energías o el milagro necesario para que la planta brote, para que la planta dé fruto, para que la planta crezca, no depende de él. Él no lo puede hacer. Su trabajo es solamente sembrar. Sembrar la semilla. Algunos han dicho que tal vez el sembrador de esta parábola es Dios. Solamente que hay dos problemas. Primero, Dios no duerme, no se va a dormir. La Escritura dice que Él no se duerme. Y segundo, el crecimiento de la planta, el nacimiento de la planta, el que la planta brote y el que la planta crezca y dé fruto, depende totalmente y siempre de Dios. En la parábola, el sembrador somos tú y yo. Y nuestro trabajo, hermanos, es tirar las semillas, nada más. Cuando evangelizamos, lo único que hacemos es tirar la semilla. El crecimiento de la planta, de nuevo, no depende de nosotros, no depende de los métodos, no depende de nuestros esfuerzos para que crezca. Nuestro trabajo es tirar la semilla y después dormir. Lo que pase con la semilla, hermanos, no depende de nosotros. Esta parábola solo aparece en Marcos y en ninguna otra parte de las Escrituras. Y diremos que está allí para ayudarnos a entender lo que también dice el mismo Marcos, en el mismo capítulo 4, los versos 2 al 20, donde habla de la parábola del sembrador que siembra en 4 tipos de tierra diferentes. Ustedes se acuerdan, una tierra que está a la orilla del camino, otra que es pedregosa, otra que tiene espinos y otra que da frutos. Sabemos que lo que es el sembrador, al leer la otra parábola sabemos que lo que es la tierra, pero entonces surge una pregunta. ¿Qué es la semilla? Y en Lucas, donde nos habla de la parábola del sembrador y de los 4 terrenos, allí en Lucas 8:11, leemos: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y entonces vemos, queridos hermanos, que la parábola nos habla de un hermano, una hermana, evangelizando, sembrando semilla, tirando la semilla, y que la semilla que él tira, la semilla que él siembra, es la palabra de Dios.
La semilla, mis hermanos, es el Evangelio, porque la palabra de Dios completa es un mensaje de buenas nuevas, de salvación para el hombre. Y el sembrador tira la semilla, el sembrador siembra el Evangelio. Y tú y yo somos los escogidos para sembrar. Nuestro trabajo consiste en presentar el Evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. El trabajo de los apóstoles fue enseñar el Evangelio. Y la Escritura misma nos dice lo que nosotros, tú y yo, tenemos que hacer. Allí en Mateo 28, 19 y 20, versos 19 y 20, hablando del evangelismo, hablando del trabajo del sembrador que tira la semilla, el Señor nos va a decir así, de esta otra forma, nos da el mismo mensaje. Dice, por tanto, id, vayan, así como el sembrador, vayan a la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando dice hacer discípulos no significa hacer discípulos tuyos, ni significa tampoco hacer discípulos del pastor. No, tampoco está hablando de hacer discípulos de una denominación o de una iglesia, no, sino que habla de hacer discípulos de Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no termina allí, sino que el texto dice enseguida, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, lo que aquí nos dice es que no basta con que un hermano pase adelante y levante la mano y haga una oración especial y que ahí se acabó todo, como muchas veces sucede, sino que nosotros tenemos que traerlos a Jesús. Tenemos que ayudarles a que sean discípulos de Jesús. Ese es tu trabajo, mis hermanos. Y tenemos que enseñarles a ellos a que hagan y obedezcan todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La semilla, queridos hermanos, es el Evangelio. Es imposible sembrar sin enseñar el Evangelio. Sin preparar a los hermanos, sin educar a los hermanos en la palabra de Dios. Billy Graham, ese gran predicador, ese gran evangelista, hizo hace pocos una encuesta, gastó mucho dinero. Y ustedes saben, él recorrió toda la Unión Americana, yo creo, llenando estadios donde él predicaba y donde cientos de personas venían a Cristo. Bueno, esas personas quedaron en un récord, los nombres están. Entonces, él hizo una encuesta, gastó mucho dinero, empleó a gente para que hiciera la encuesta, y esta gente recorrió todos los estados, fue a todos los lugares donde él había predicado. Él habló con las diferentes iglesias que habían atendido a todas estas personas que habían hecho una entrega o una oración después de la predicación, ¿no es cierto?, allí en las campañas, en las gigantes, las grandes campañas evangelísticas que él hizo, y se encontró con un muy mal resultado. Resultaba que solamente menos del 6% de todos aquellos que habían asistido a sus conferencias seguían perseverando en el Evangelio. Hace poco conversé con un amigo que me decía que el culto de su iglesia habían tenido un evangelista
y que 50 personas habían sido salvas.